Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hoy se habrán dado cuenta de que no es miércoles, sino martes. El asunto es que hemos decidido adelantar el vídeo porque mañana no voy a poder en la tarde. Hoy es día 19 del 11 del 2024, de noviembre del 2024, y en España ahora son las 19:09, a las 7:09 de la tarde-noche. Bien, pues anunciarles el vídeo que Dios mediante estaremos viendo el viernes, que van a ser del libro Términos Básicos de la Escritura. Vamos a ver el capítulo 4, que es cuál es nuestra herencia, parte 1 y parte 2, o sea que son dos capítulos sobre cuál es nuestra herencia. Y bueno, y lo que tenemos para hoy es el capítulo 15, Moisés descalificado, y el capítulo 16 que vamos a ver es el capítulo 15 del libro Deuteronomio, segunda ley, el tomo 1, que estudia el Éxodo, ¿no?, del doctor Stephen Jones. Bueno, vamos allá. Capítulo 15, Moisés descalificado. Moisés continúa su discurso en Deuteronomio 3:23. También he rogado al Señor en ese momento diciendo: Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que pueda hacer obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te lo ruego, y vea la hermosa tierra que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Moisés, que había sido descalificado, ruega al Señor que le permita entrar, ¿no?, que le levante el juicio, la disciplina. A Moisés no se le permitió entrar en Canaán. La razón se da en Números 20 del 11 al 12, que dice: Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y salieron muchas aguas, y la congregación y sus bestias bebieron. Pero el Señor le dijo a Moisés, a Aarón: por cuanto no habéis creído en mí para tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por lo tanto, no llevaréis esta congregación a la tierra que les he dado. Saben ustedes que hay 2 veces cuando el Señor hace brotar agua de la roca. En la primera, el Señor efectivamente le dice a Moisés que golpee la roca, pero en esta segunda ocasión el Señor le había dicho que hablase a la roca, no que la golpeara. Entonces, ahí hubo un problema, que aunque el pueblo no se dio cuenta, sin embargo, el Señor sí se dio cuenta. Hay muchas lecciones que aprender de esto, dice el doctor Jones. En primer lugar, Moisés y Aarón, junto con toda la generación de israelitas que murieron en el desierto, perdieron la herencia, pero no perdieron su salvación. Habían sido justificados mediante el Cordero Pascual e incluso llenos del Espíritu a través de Pentecostés en Oreb. Sin embargo, ellos se convirtieron en los tipos de los líderes de la Iglesia hoy en día, a los que no se les permitiría llevar a sus congregaciones o denominaciones a la plenitud de la fiesta de tabernáculos. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta que aunque Moisés fue desobediente, el milagro de la producción de agua de la roca se produjo como si hubiera sido obediente. Es decir, Dios se hizo el loco, el orejas, como que no había hecho nada, pues digamos por no dejarle desnudo delante del pueblo, ¿no? Pero dice, pero como diciendo, bueno, ya ajustaré luego cuentas contigo, ¿no? Entre tú y yo, sin que los demás se enteren.
En segundo lugar, hay que tomar en cuenta que aunque Moisés fue desobediente, el milagro de producción de agua de la roca se produjo como si hubiera sido obediente. Esta es tal vez la mejor explicación de Mateo 7 del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es anomia o iniquidad, ¿no? De maldad, anomia, que es iniquidad, si quieren también, para que lo tengamos clarito. Lo vamos a poner así. Bueno, Jesús profetizó que muchos creerían en él hasta el punto de llevar a cabo muchos milagros y sin embargo, al igual que Moisés, no entrarían en el reino de los cielos, porque practicaban la anarquía, es decir, al igual que Moisés, utilizaron la autoridad de Dios de una manera que no era coherente con la palabra y el carácter de Jesucristo. Ser obediente es un requisito para ser un vencedor. Incluso el propio Moisés no pudo evitar las consecuencias de la conducta sin ley o anárquica. Eso es la iniquidad, que anomia es sin ley, ¿no? Anomia viene de nomos, ley. Entonces, pues eh, eso pasó, que como fue un desobediente, digamos, a la palabra que el Señor le había dado, pues se quedó fuera de poder llevar al pueblo al rey. Moisés cumple varios tipos. Como símbolo del antiguo pacto, Moisés no iba a entrar en la tierra prometida, no fuera que los hombres interpretaran esto como que se pudiera cumplir con el antiguo pacto lo suficiente como para recibir la herencia. Era necesario en el plan divino que Moisés, como tipo, fuera excluido. Sin embargo, en cuanto a lo que a su relación personal con Dios se refiere, dice el doctor Jones, no tengo ninguna duda de que él era de hecho un vencedor. Bueno, pues si Moisés no lo fue, ¿quién lo puede ser, verdad? Y será uno de los levantados en la primera resurrección. Una tercera lección que se deduce de esto es la clase de pecado que descalificó a Moisés de entrar en la tierra prometida. La primera vez que golpeó la roca en Éxodo 17:6 fue un acto de obediencia. La segunda vez fue un acto de desobediencia. Golpear la roca profetizaba de la intención de Cristo de venir a la tierra y ser golpeado, ¿verdad? La roca es Cristo. Golpear la roca significaba herir la roca, ¿no? Él vino a morir en la cruz. Cuando Moisés golpeó la roca, en aquella primera ocasión profetizó verdaderamente. Golpeó la roca y brotó agua, y también cuando al Señor le hirieron con la lanza, pues brotó agua. Ese era el tipo. La segunda vez, sin embargo, se suponía que debía hablar a la roca, porque profetizaría de la segunda aparición o segunda venida de Cristo. En este segundo aspecto, Cristo no tendría que morir de nuevo, no tendría que ser herido, porque implicaría que su muerte anterior había sido insuficiente. Pero Moisés golpeó no una, sino dos veces. Por lo tanto, profetizó falsamente y rompió el tipo profético. Es decir, en esta segunda vez tenía que haberle hablado a la roca, para no romper el tipo. Su desobediencia probablemente permaneció desconocida para la gente porque la gente vio solo el milagro del lago y asumieron que todo estaba bien entre sus líderes. Después de todo, ¿no había Dios tolerado las acciones de Moisés con otro gran milagro? ¿No era ese milagro idéntico al que realizó casi 40 años antes? Así que tenemos que tener mucho cuidado, los líderes, porque si algunas veces actuamos mal, el Señor puede que nos cubra frente al pueblo, ¿eh? Cubra nuestras apariencias, ¿verdad? Pero sin embargo va a tener un pleito con nosotros. Vemos en las Escrituras que las acciones de los hombres en el pasado tienen gran influencia en las generaciones futuras. El pecado de Adán afectó a toda la humanidad. La fe de Abraham hizo de él un padre de una multitud. La negativa de Israel a escuchar la voz de Dios en el monte Horeb cerró los oídos de sus descendientes para oír el resto de la ley. Y así hasta el día de hoy la Iglesia memoriza los 10 mandamientos, pero sabe poco sobre el resto de la ley.
El acto de desobediencia de Moisés estableció otra forma de ceguera que aún prevalece en la Iglesia hoy. Evita que los cristianos comprendan la finalidad de la segunda venida de Cristo o aparición de Cristo. El daño de la desobediencia de Moisés. Las dos venidas de Cristo están profetizadas en las dos palomas de Levítico 14 y de nuevo en los dos machos cabríos o dos chivos de Levítico 16. En cada caso el primero era matado, mientras que el segundo era liberado. La primera paloma era matada y luego en su sangre y agua se introducía la segunda paloma, pero esa segunda paloma era liberada a campo abierto. Y en los chivos, pues había uno que era sacrificado y era otro que era liberado para Azazel, a campo abierto. Las dos palomas eran para la limpieza de la lepra, que es un tipo profético de la mortalidad. Una muerte lenta pero segura, es decir, desde que nacemos estamos muriendo, ¿verdad? La primera paloma era para ser sacrificada y la segunda era para ser sumergida en la sangre de la primera paloma antes de ser liberada en el campo abierto. En el campo abierto, o como se dice la frase aquí, a campo abierto, Levítico 14 del 6 al 7. Cristo vino como la primera paloma para ser matado, pero en su segunda aparición su manto se sumerge en la sangre, Apocalipsis 19:13. El campo es el mundo, Mateo 13:38, al que él tiene que venir de nuevo. Se daban dos chivos para tratar con el pecado. El primer chivo era sacrificado para expiar el pecado, es decir, cubría el pecado. Cubrir es tapar, es ocultar de la vista, pero no es eliminar, lo que nos permite disfrutar de una justicia imputada. Pero tenemos que madurar lo suficiente para que seamos justos también, no por imputación, sino por experiencia. Y eso se hace con el segundo chivo. El segundo chivo representa la completa eliminación o remoción del pecado, ya que el macho cabrío, chivo vivo, era llevado al desierto donde ningún hombre habitaba. Lugar desierto, Levítico 16 del 21 al 22. Este macho cabrío, este chivo, era necesario para justificarnos o perfeccionarnos realmente. Es decir, yo he puesto ahí una nota experiencialmente o subjetivamente. Primero, la muerte de Cristo en la justificación nos es imputada. Y somos justos por imputación. Pero cuando morimos a la carne y cruzamos el Jordán, somos justos por experiencia o de forma subjetiva, no solo de manera objetiva. Mientras que el primero solo daba una justicia posicional. Este da una justicia experiencial. La historia de Jonás nos da el testimonio de los profetas. Jonás significa paloma y recibió dos llamados a predicar el evangelio a la ciudad de Nínive. Después de su primer llamado, corrió en otra dirección y fue tragado por el pez, y se convirtió así en un tipo de Cristo en su primera aparición, Mateo 12:40. Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena para profetizar la muerte y resurrección de Cristo. Entonces Jonás recibió su segundo llamado, Jonás 3:1, y se convirtió en el tipo profético para la segunda paloma que representaba la segunda venida de Cristo. Jonás significa paloma, ¿no? ¿Verdad? Por eso era tipo de la segunda paloma. Este ejemplo de Nínive es un ejemplo excepcional sobre la salvación universal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si Nínive se convirtieron todos y todos se arrepintieron, pues si lo pueden hacer a pequeña escala, también Dios lo puede hacer a gran escala. Ahí lo tenemos la demostración, ¿verdad? Este segundo aspecto, en este segundo aspecto, la palabra de Dios es anunciada con denuedo y los enemigos de Dios se convierten. Ahí lo tenemos. Jonás 3:5, con esa doble porción, la palabra será pronunciada con total denuedo. Jonás no entendió esto porque no pudo escapar de la ceguera provocada por la desobediencia de Moisés al golpear la roca por segunda vez.
De la misma manera también la Iglesia ha predicado a Cristo crucificado, resucitado y ascendido, pero no cree que Dios realmente trae la salvación a sus enemigos. De hecho, como Jonás, a menudo contienden con nosotros en este momento, insistiendo en la completa destrucción de Nínive. Ellos siguen pensando que Nínive tiene que ser destruida, en este caso el mundo, ¿no? Tiene que ser destruido porque no han creído, o sea, no piensan que se puedan arrepentir. Por último, en el libro de los Hechos hay dos ocasiones principales en los que vemos el derramamiento del Espíritu Santo. La primera es en Hechos 2 del 1 al 4, que es familiar para la mayoría de los cristianos. La primera vez que se derrama el Espíritu Santo, la segunda no es tan familiar, que es en Hechos 4:31, donde leemos: fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar la palabra de Dios con valentía. Esto profetizaba del segundo gran derramamiento del Espíritu, que cumplirá el tipo profético establecido por Jonás cuando Nínive se convirtió. Se convirtieron todos, ¿verdad? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar la palabra de Dios con valentía. Repetimos, esto profetizaba del segundo gran derramamiento del Espíritu, que cumplirá el tipo profético establecido por Jonás cuando Nínive se convirtió. Se superpone a las profecías de Moisés en lo que respecta a la segunda paloma y al segundo chivo. Sin embargo, esto es poco conocido porque la Iglesia, como Moisés, todavía sigue golpeando la roca. Parece que no puede ir más allá del mensaje de Pascua, o sea, del mensaje de la cruz, aunque predican la ascensión y la resurrección, sin embargo, se han quedado en la cruz. De tal manera que pueda avanzar una comprensión de la fiesta de tabernáculos. Se han quedado en la cruz y en Pentecostés, pero no avanzan a tabernáculos. La desobediencia de Moisés causó daños a largo plazo a la Iglesia. Eso es lo que les descalifica para entrar en Canaán. Bien. Capítulo 16. La muerte de Moisés. Un segundito, por favor. Vamos a ver. A la 72, sí, bien. Cuando Moisés rogó a Dios que le permitiera cruzar el Jordán a la tierra prometida con los otros, Dios fue contundente en su negativa, como dice Moisés en Deuteronomio 3:26, pero el Señor estaba enojado conmigo a causa de vosotros. La verdad que la culpa eran ellos porque le irritaron hasta el punto de perder eso en los estribos, ¿no? Y no me escuchó, y el Señor me dijo: basta, no me hables más de este asunto. Cambiando la mente de Dios. Cuando los israelitas se negaron a entrar en Canaán en Números 13 y 14, Dios dictó un veredicto que acreditaba que dichos adultos morirían en el desierto y que Israel se mantendría en el desierto por un total de 40 años. Una vez que su veredicto se había dictado, ningún hombre podía apelar el caso, pues no había otra corte de apelación más alta. Hay veces, sin embargo, cuando puede parecer posible cambiar la mente de Dios. Tales ocasiones no van a cambiar el plan de Dios, pero pueden cambiar su voluntad. Ya sabe que la voluntad puede ser pasada por alto en función del plan de Dios. Esa voluntad se acabará cumpliendo también, pero más tarde, según su plan. En otras palabras, si el plan de Dios exige un cambio en su voluntad, entonces Él motiva a alguien a orar para cambiar su voluntad con el fin de cumplir con el plan a largo plazo. Cuando los israelitas creyeron el mal informe de los 10 espías, Dios presentó su voluntad a Moisés en Números 14:2. Yo los heriré con pestilencia y los desposeeré, y haré una nación más grande y más fuerte que ellos. Eso es lo que quería hacer el Señor, ¿no? Entonces leemos cómo Moisés argumentó a Dios en contra de esto y Dios pareció cambiar de opinión en consecuencia. ¿Dios ya sabía lo que haría? Por supuesto, si Moisés conocía una buena razón por la que Dios no debía desposeer a Israel, entonces ciertamente Dios la conocía también. Dios no necesitaba a Moisés para mantenerlo informado o para desafiar su pérdida de memoria. En realidad fue el camino de Dios para probar a Moisés para que las generaciones posteriores entendieran que Moisés
no estaba actuando por su propio interés. Jeremías nos da un ejemplo cuando Dios dice al profeta, es decir, para evitar que en las generaciones posteriores Moisés fuera malinterpretado, ¿verdad? No, ya los odiaba tanto, le habían irritado tanto, que prefirió que el Señor buscara a otros, ¿no? Bien. Jeremías nos da un ejemplo cuando Dios dice al profeta que no ore más sobre un asunto. Hay veces que el Señor puede decir, ya basta, no quiero que me ores porque la sentencia es firme, ¿no? Está determinado en el cielo ya que eso no va a ser. Jeremías 7 nos da el veredicto final contra Judá y Jerusalén que viene del tribunal divino, de la corte celestial, diciendo que Dios abandonaría Jerusalén como había abandonado Silo muchos años antes, es decir, para no regresar. El caso fue cerrado, el asunto se resolvió. Jeremías 7:16 dice, en cuanto a ti, no ores más por este pueblo y no levantes clamor ni oración por ellos y no intercedas ante mí porque no te oiré. A lo largo de la escritura, Dios advierte a la gente del veredicto final que se mostraría si continuaban en sus cursos de acción. Durante el tiempo de la alerta, el arrepentimiento siempre puede cambiar las cosas. Nínive se salvó porque el pueblo se arrepintió. Israel y Judá se salvaron muchas veces cuando se arrepintieron. Pero si los hombres no se arrepienten y si su arrepentimiento se demuestra ser solo temporal, el veredicto divino finalmente se mostrará y en ese momento el caso queda cerrado. En ese momento, orar aún más no solo es inútil, sino que también puede ser una cuestión de desobediencia. Cuando intercedemos por alguien al que el Señor ha dicho, ya no. En Deuteronomio 3:26, Moisés no nos dice cuándo Dios le dijo que dejara de pedirle la entrada en la tierra prometida. Solo sabemos que a él ya no le estaba permitido traer a colación de nuevo el tema. El veredicto era definitivo. Se sabe que Moisés le habría pedido al Señor una o dos veces más, o no se sabe cuántas, pero el Señor ya llegó un momento que le dijo, no me pidas más. Y si Moisés hubiese seguido insistiendo, pues estaría en desobediencia. La muerte de Moisés. Entonces Dios le dio a Moisés algunas instrucciones finales en los versículos 27 al 29. Dice así, sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos hacia el occidente, hacia el norte, hacia el sur y hacia el oriente, y mírala con tus ojos, porque no cruzarás este Jordán. Manda a Josué y anímale y fortalécele, porque él irá al otro lado, a la cabeza de este pueblo, y él les dará como herencia la tierra que verás. Así que quedaron en el valle frente a Bet Peor. Hay muchos, desgraciadamente, que llegan incluso a subir a la muerte del Pisga, perdón, a la cumbre del Pisga y llegan a otear y a vislumbrar la tierra prometida. Por lo menos tienen una revelación. Sin embargo, no acaban de entrar porque no acaban de morir a la carne. La única forma de entrar es morir a la carne. Moisés no pudo entrar porque representaba el antiguo pacto, donde no se moría a la carne, pero sí entró después de muerto en el monte Hermón, en el monte de la transfiguración, cuando se apareció, allí apareció con el Señor junto con Elías, ¿verdad? Entonces después de muerta la carne, Moisés pudo entrar, por decirlo de alguna forma, ese era el tipo. Y así nosotros entramos y morimos a la carne, si no, por mucho que la hayamos vislumbrado, pues nos quedamos fuera. Y eso les está pasando a mucha gente en este tiempo que tienen un llamado a ser vencedores, pero que por temor a los gigantes, por temor a cruzar el Jordán y enfrentar a los gigantes, se quedan y como mucho solo lo han vislumbrado desde el Pisga. Oyeron, leyeron a Josh Warnos, leyeron a Martin Stendhal, a Clayton Moore, pero el pero no madura. Al final de los discursos de Moisés leemos en Deuteronomio 34, y subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, es decir, el Mediterráneo. Entonces Moisés, siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor.
Es poco probable que Moisés escribiera el relato de su propia muerte antes del hecho. Ferrar Fenton atribuye esta dicción a Eleazar el sumo sacerdote. ¿Cómo supo lo que Dios mostraría a Moisés desde Pisga, en la parte superior del monte Nebo? Tal vez Moisés le dijo lo que Dios iba a hacer, o tal vez simplemente le fue revelado. Pisga y el monte Nebo. Pisga significa hendidura o hueco, y era la doble cima del monte Nebo. Nebo literalmente significa profeta, porque era el nombre babilónico de Mercurio, el mensajero o profeta de los dioses. Los romanos lo llamaron Mercurio y los griegos lo llamaban Hermes. Recordemos que cuando Pablo y Bernabé realizaron un milagro en Iconio, las personas pensaban que Bernabé era Zeus y que Pablo era Hermes, Mercurio. Hechos 14 del 11 al 12 dice, y cuando las multitudes vieron lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en el idioma de Licaonia, los dioses se han vuelto como los hombres y han llegado hasta nosotros. Y ellos comenzaron a llamar a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes, porque él era el principal orador. La King James Version utiliza los nombres romanos de Júpiter y Mercurio. Júpiter es Zeus y Mercurio, pues Hermes. Aunque el texto utiliza en realidad los nombres griegos de estos dioses, ya que fue escrito en griego. Por lo tanto, vemos que Moisés murió en el monte Nebo, lo que significa que él era el profeta, es decir, mensajero u orador principal de Dios. Era de hecho el portavoz de Dios, el mediador en su tiempo entre Dios y los hombres. Gálatas 3:19, un tipo de Cristo intercesor en 1 Timoteo 2:5. Quizás el pasaje en Hechos 14:12 sugiera también que el propio Pablo era un tipo de portavoz de Cristo en cuanto al nuevo pacto se refiere. Recordemos que Pablo fue a Arabia durante 3 años después de su conversión a fin de obtener la revelación de la ley y de la gracia. Gálatas 1:17 y 4:25. La revelación del nuevo pacto. Sin duda, él se sentó en la misma cueva del monte Sinaí donde a Moisés se le había dado la ley, donde estuvo después también el profeta Elías. Moisés fue un portavoz de Yahshua al dar la ley a Israel. Del mismo modo, Pablo era un portavoz de Yahshua, el Cristo, al darnos una mayor comprensión de la ley desde la perspectiva del nuevo pacto. Es que no es que exista la ley, sino que es la ley vista desde una nueva perspectiva. Quizás esto también revela la razón divina por la que Moisés fue a la hendidura entre los picos gemelos llamados Pisga. Los dos picos representan los dos pactos. Bajo Moisés Dios había descendido a la tierra en la apariencia de fuego para darnos el antiguo pacto, pero la gente no quiso oír la voz de Dios, por lo que Moisés se convirtió en su portavoz. Éxodo 20:19. Más tarde, Cristo vino a la tierra y fue rechazado de nuevo, así que Pablo se convirtió en su principal portavoz para revelar el nuevo pacto. Mientras tanto, en Iconio, los paganos profetizaron sin saber o sin entender. Los dioses se han vuelto como los hombres y han llegado hasta nosotros. Efectivamente, en Cristo Dios, es decir, Elohim plural, se convirtió en un hombre. En Cristo Dios, es decir, Elohim el plural, se convirtió en un hombre y llegó hasta nosotros. Además, hizo posible que nosotros seamos como Él, teniendo autoridad en el cielo y la tierra para ministrar tanto a Dios como a los hombres. Esto está profetizado en las instrucciones de la fiesta de tabernáculos y en la profecía del orden de Melquisedec en Ezequiel 44 del 17 al 19. Por último, cuando nos fijamos en el valor numérico de Pisga, que es 148, vemos una profecía más escondida, más oculta, ¿no? El número 148 es el valor numérico de ambos, Pisga y Pascha, Pascha, que es P-A-S-C-H-A, que quiere decir Pascua, ¿no? Cuando Jesús murió en la cruz, ese día fue la Pascua 1480.
desde que Israel salió de Egipto. El número 1480 es también el valor numérico de la palabra griega Christos, que quiere decir Cristo, ¿no? Esto significa que el único que podía cumplir la profecía del Cordero de la Pascua era el Cristo, es decir, el Mesías, y que él tendría que hacerlo en la Pascua número 1480, desde que Israel salió de Egipto. Por lo tanto, la estadía de Israel comenzó en la Pascua 148 y terminó con la muerte de Moisés en el Pisga, en 148, que significa también 148. Esto, esto también profetizaba de la Iglesia del Nuevo Testamento, que ha tenido su propio viaje por el desierto de 40 ciclos de jubileo, equivalente a los 40 años de Saúl. Se inició con la muerte de Cristo en la cruz en la Pascua y estamos ahora en Pisga. Así como Moisés recibió su corona de vida en Pisga, también Jesucristo debe ser coronado en nuestro tiempo junto con su cuerpo, corona de vida. Yo entiendo también, eso es una apreciación personal mía, que la corona de vida de alguna manera también hay una corona de vida aquí. Es decir, cuando cruzamos el Jordán y estamos en la vida, entramos en la vida victoriosa, en la vida de resurrección, hemos muerto a la carne y hemos entrado a esa vida de resurrección, esa es una corona de vida, porque es en realidad la vida abundante, ¿no? Yo creo que puede ser una referencia a eso. Pero yo les digo que eso es revelación particular que creo que caja, aunque yo no lo he leído en ningún autor. Así que tómenlo como viniendo de una persona que todavía le queda mucho por crecer. Por lo tanto, la muerte de Moisés en Pisga no fue del todo mala. Bien, es decir, que tuvo algo positivo. Bien, pues hasta aquí nos vamos a quedar en el día de hoy. El próximo vídeo de esta serie será el capítulo 17, encargo de Josué. Y siguiente, vamos a ver, dependiendo de la duración, el encargo a Josué. Y después tenemos el otro que veremos será el capítulo 18, la sabiduría de una gran nación. Y como les dije al principio, el viernes, Dios mediante, vamos a estar viendo el otro que era, no, este no es, perdón, ¿cuál es nuestra herencia? Parte 1 y parte 2 de términos básicos de la escritura. Bien, mis queridos amigos, gracias por haberme acompañado hasta aquí. Bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Orar, como siempre, para que el Señor los ilumine con la luz más potente de la Shekinah o de tabernáculos, como prefieran llamarla, y emplazarles a que me acompañen el viernes, Dios mediante. Hasta entonces, pásenlo bien.